especial a todos nuestros hermanos que nos sintonizan aquí en El Salvador, especialmente en el oriente de nuestro país, y un saludo también a todos nuestros hermanos que nos sintonizan allá, especialmente en Estados Unidos, desde el pulgarcito de Centroamérica. Les deseamos muchas bendiciones en este día santo y glorioso del Señor. Saludos para todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radio o a través de la internet. Vamos en este momento a iniciar con el sermón, un mensaje especial para nuestras vidas, pero quiero iniciar haciendo una oración. Inclinamos el rostro, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué gozo y alegría, Señor, en esta hora poder presentar tu palabra. Hay muchos hermanos que están sintonizándonos, están atentos, porque tienen hambre y sed de tu palabra. Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Que en tu palabra podamos encontrar la solución a lo que tanto anhelamos, a lo que tanto necesitamos. Ilumínanos, ayúdanos, Señor, para que podamos entender, pues en el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Este es un tema muy especial. Creo que muchos han leído libros acerca de teólogos que hablan acerca del Espíritu Santo. También hemos tenido lecciones de escuela sabática que nos han hablado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de nuestras creencias fundamentales también para los adventistas del séptimo día. Pero yo quiero especialmente en esta hora hablar acerca de cómo actúa el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y quiero hacerlo a través de un personaje bíblico. Cómo el Espíritu Santo influyó, cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida de David. Un personaje que usted y yo creo que hemos conocido muy bien, especialmente cuando dedicamos tiempo a leer la palabra de Dios. Y quiero introducirme con una de las palabras que él dijo allá en el Salmo 51, versículo 11 y versículo 12. Salmo 51, versículo 11 y versículo 12. David dice estas palabras, especialmente dirigiéndose a Dios y clamando por el Espíritu Santo en su vida. Mira lo que dice. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nota la petición que hace el rey David a nuestro Dios el Padre. No quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que esta es una de las peticiones que todos nosotros podemos hacer hoy, especialmente en estos tiempos difíciles que vivimos. Yo creo que si hay algo que anhelamos de todo corazón es que el Espíritu Santo more en mi vida y en tu vida. Yo quiero hablar de este tema y quiero comenzar diciendo, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo siempre ha estado con la raza humana. Y vamos a leer algunos versículos que nos ayudarán a entender un poquito más del Espíritu Santo. Luego vamos a volver a la historia, a este salmo, y vamos a ver cómo en la vida de David el Espíritu Santo fue una realidad y fue de mucha ayuda y fue de mucha bendición para que él pudiera cambiar, para que él pudiera ser transformado, que creo que es lo que tú y yo necesitamos en esta hora, que Dios nos transforme, que él pueda ayudarnos a ser mejores cristianos, mejores personas. Veamos, por ejemplo, el texto bíblico que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahí encontramos claramente que el Espíritu Santo estuvo desde el principio con la raza humana, desde el principio con la creación de este mundo. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Génesis capítulo 6, versículo 3 también dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días
120 años. Claramente, desde el libro de Génesis encontramos la mención del Espíritu Santo, cómo se movía en la faz de las aguas y cómo también el Espíritu Santo podía ser retirado de la raza humana. Y déjame decirte que no hay cosa más dura que el Espíritu Santo sea retirado de tu vida y de mi vida. Porque si el Espíritu Santo no está, quedamos expuestos y el enemigo comienza a hacer cosas terribles en nuestra vida y en nuestro ambiente también que nos rodea. ¿Qué más podemos hablar del Espíritu Santo? Bueno, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo dice que mora en nosotros. El Espíritu Santo desea morar en el cuerpo humano. Y desde el principio lo podemos ver. Y veamos otros textos maravillosos. Vamos a buscar Isaías 63, versículo 10 al 14. Y este es un texto que de verdad se introduce de una forma bastante interesante. Mira lo que dice. Mas ellos fueron rebeldes, está hablando de el pueblo de Israel, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así hombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Nota qué interesante. Al principio se comienza a introducir, ¿verdad? Isaías, el profeta de Dios, hablando acerca de que fue el Espíritu Santo el que es necesario que more en la vida del ser humano, pero qué peligroso es cuando el Espíritu Santo se aleja de nosotros y peor aún, qué peligroso si el Espíritu Santo se pone en contra de nosotros. Podemos salir muy mal. Pero Dios es misericordioso. Isaías le recuerda a su pueblo que Dios no nos ha desechado todavía, porque Dios se acordó de las promesas que le había hecho a Moisés, de las promesas que le había hecho a sus siervos anteriormente, y que el Espíritu Santo nuevamente regresó para pastorear a su pueblo, para guiar a su pueblo. Yo creo que no hay duda que fue el Espíritu Santo el que utilizó a Moisés, por ejemplo, cuando se enfrentó ante el faraón y pudieron caer aquellas 10 plagas que azotaron al país de Egipto. Fue el Espíritu Santo el que provocó esas desgracias porque el faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. El Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. Es muy determinante en la vida del ser humano. La Biblia también nos registra en Juan capítulo 16, versículo del 7 al 8 lo siguiente, hablando acerca del Espíritu Santo. Y nos dice que la función principal del Espíritu Santo es la siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Nota, querido hermano, querido amigo, que el Espíritu Santo es muy necesario en la vida del ser humano. De hecho, Jesucristo mismo, la Biblia dice que después que fue bautizado,
descendió sobre él el Espíritu Santo. Hay algo que debo decirte en esta hora, y es que el Espíritu Santo siempre ha estado con la raza humana. Fue el Espíritu Santo el que guió a Adán y Eva a un arrepentimiento. Fue el Espíritu Santo el que guió a Abel a ofrecer el sacrificio correcto, el que puso en su corazón el querer y el hacer su buena voluntad. Fue el Espíritu Santo el que guió a Noé a poder tener ese temor de Dios y construir aquella arca a la perfección, tal cual Dios se lo había pedido. Fue el Espíritu Santo el que guió a Abraham y a su familia a salir de Ur de los Caldeos a un lugar desconocido. Y fue el Espíritu Santo el que le ayudó a llegar a la tierra de Canaán. Y podemos seguir hablando de otros personajes. Imagínate, por ejemplo, Sansón. Cuando Sansón fue muy obediente a Dios, el Espíritu Santo venía sobre él y hacía cosas extraordinarias. Podemos hablar del profeta Elías, del profeta Eliseo. Podemos hablar del mismo Isaías. Podemos hablar de tantos personajes que fueron utilizados por el Espíritu Santo. Pero yo quiero especialmente, querido hermano y querido amigo que me escuchas, hablar de David, cómo el Espíritu Santo influyó en la vida de David. Yo creo que es un buen ejemplo porque David, por lo menos tenemos registrado en la Biblia que tuvo muchas victorias, pero también tuvo algunos fracasos. Yo creo que en el mundo en el cual vivimos, también tú y yo hemos pasado por momentos victoriosos, pero también hemos pasado por momentos muy difíciles donde sentimos que hemos flaqueado y que hemos fracasado. Y es muy importante ver cómo David fue influenciado por el Espíritu Santo a cambiar, a levantarse y a ser un hombre conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Analicemos, y quiero que lo analicemos especialmente en este capítulo con el cual comenzamos, capítulo 51. ¿Cómo obró el Espíritu Santo en la vida de David? Vamos a buscarlo, por favor. Vamos a buscar Salmo, capítulo 51, y vamos a leer versículos 1 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Note, esta es una oración que David hace a nuestro Dios. Inicia de la siguiente manera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo primero que tenemos que ver acá es que debemos de reconocer nuestra vulnerabilidad hacia el pecado. El primer paso, o lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano, es convencernos de que tú y yo somos pecadores. Parece algo sencillo, mi querido hermano. Parece algo sencillo, pero déjame decirte que aunque tengamos 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 60 años y no sé cuántos años más. Hace poco enterramos a una pareja de esposos que tenían más de 100 años. No sé cuánto tenían de ser adventistas, de ser cristianos. Pero a veces lo que se nos olvida es que nosotros somos pecadores. Y David, en esta oración, en esta plegaria que hace a nuestro Dios, él es muy claro. Y él dice, Señor, es que el pecado está siempre delante de mí. David reconoce que es un hombre pecador. ¿Sabes que en la oración modelo, Jesús nos enseñó a orar de una forma muy especial? Y como parte de esa oración,
el Señor Jesús nos pidió que nosotros le pidiéramos al Padre estas palabras: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué el Señor Jesús nos aconsejó que hiciéramos esta plegaria al Padre cada vez que oráramos? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también conocía la vulnerabilidad humana hacia el pecado. ¿Sabes que en estos años que tengo del ministerio, yo me he encontrado con personas que se creen menos pecadoras que otras? Es decir, hay personas que incluso hasta se ponen de ejemplo para no pecar. Hay personas que ven muy mal a una persona que ha cometido un error y obviamente ellos pues se sienten superiores. Esta actitud no está buena. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hablando acerca de este asunto de la pecaminosidad humana, él dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser escuchado por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nota qué actitud la del apóstol Pablo, qué actitud la del rey David, al reconocer de que el pecado siempre está cerca de nosotros. Cuán importante es eso hoy más que nunca. Necesitamos reconocer nuestra vulnerabilidad, cuáles son nuestras debilidades. Necesitamos reconocer de que fallamos no solo en las cosas malas que hacemos, fallamos también en las cosas buenas que dejamos de hacer. Fallamos no solo con nuestras acciones, fallamos también con nuestros pensamientos. En el Sermón del Monte Jesús fue muy claro que matar no solo es agarrar un arma y asesinar a alguien, matar también es hacer una mala mirada. Adulterar no solo es ir con una mujer, encerrarse en un cuarto, también podemos adulterar en nuestro corazón con una mirada. El pecado está siempre delante de mí, dice David. David reconoce, el Espíritu Santo lo lleva a reconocer que es hombre muerto delante del pecado. Es vulnerable, fácilmente cae en el error. El otro día estaba platicando con un doctor que era director de una clínica en algunos años atrás. Y el doctor me decía: pastor, qué duro, porque siendo director, trabajar con personas es lo más difícil, pero llega el momento cuando tenemos que despedir a alguien y esa es la experiencia más dura que puede haber en la administración. Dirigir, aconsejar, yo siento que Dios al que llama lo capacita, pero lo más duro, tener que desemplear a alguien, no es cosa fácil. Y entonces él me contaba la experiencia de un vigilante que en aquellos años, ya hace varios años, tomó la decisión de meterse a un lugar donde le tenía prohibido entrar. Y es un lugar donde tenía acceso a las computadoras, el área de farmacia. Y él entró varias veces y especialmente entraba porque le gustaba visitar páginas indecentes, páginas pornográficas. De repente, en horas de trabajo, la enfermera que estaba trabajando comenzó a sentir raro porque cuando ella trabajaba de repente aparecían páginas de repente prohibidas. Y luego de investigar y comenzaron a ver las cámaras, descubrieron que era el vigilante el que entraba a hacer esas cosas indecentes. Y había dado muchos otros problemas, pero esta fue la gota que rebalsó el vaso. Lo llamaron y cuando el doctor se dirige a él y dice: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué entraste a una zona prohibida? Tu lugar de trabajo no era ese. ¿Por qué insististe tanto? ¿Por qué fallaste? Ya había hablado contigo antes. Y la respuesta de él fue: es que cuando yo veo una computadora, me ciego totalmente y voy tras el pecado. Hermano, hermana, yo no sé cuál es tu tentación,
Porque hay tentación que para mí es tentación, pero para ti no es tentación. Y hay tentación que para ti es tentación y para mí no lo es. Las tentaciones de las damas pueden ser diferentes a los caballeros. Las tentaciones que tienen tus padres son diferentes a los que tú tienes. Son diferentes. Hay una variedad grande de pecados, pero una cosa sí es cierta. El ser humano es vulnerable. Y hermanos, no hay cosa más dura. Yo he tenido experiencias muy duras de personas, incluso dirigentes de la iglesia, que hemos tenido que remover de sus cargos. ¿Por qué? Porque aunque no aparentaban, estaban viviendo en pecado abierto. Claramente David dice, somos vulnerables al pecado. Es que el pecado está siempre delante de mí. Aparta, Señor. Aparta de mí el pecado. Hermanos y amigos, hoy el Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas. Quizá en esta hora yo esté hablando a una persona que esté viviendo en pecado abierto, pecado constante. Yo debo decirte que debes de parar y pedirle perdón a Dios, porque así no puedes progresar. Así que la primera enseñanza que encontramos es que el Espíritu Santo constantemente trabaja en nosotros para que reconozcamos que somos pecadores y que busquemos el perdón que todavía existe en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué hizo el Espíritu Santo en la vida del rey David? Veamos, por favor, vamos a leer ahora siempre el capítulo 51, pero del versículo 6 al versículo 10. Vamos a ponerlo ahí. Y el Espíritu Santo lo motiva a realizar cambios en su vida. Y eso es muy importante, porque el Espíritu Santo no solo nos hace reconocer nuestra vulnerabilidad al pecado, sino que también el Espíritu Santo nos anima a hacer cambio. Veamos, dice la palabra de Dios, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nota que el Espíritu Santo nos motiva a hacer cambios significativos en nuestra vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¡Qué palabras tan maravillosas! Límpiame con hisopo. Lávame. ¡Qué palabras tan maravillosas! Si hay algo que necesitamos nosotros es que el Señor Jesús nos cambie. Y de verdad que solo el Espíritu Santo puede cambiarnos. Ayer hablaba con una hermana que tiene problemas muy serios en su familia, especialmente con alguien de su familia, porque esta persona es adicta a las bebidas alcohólicas. Y es interesante porque cuando una persona tiene esta adicción, o como nosotros conocemos este vicio, prácticamente cuando ve el licor, ve una cerveza, ve algo, se desespera, se ciega y comienza a hacer cosas terribles. Ya prácticamente se desenfrenan y ya no saben lo que hacen. De verdad que para que Dios cambie a una persona de estas, con adicciones grandes en su vida, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y la única forma es que te dejes atrapar por Él y que clames a Él cada día, como clamó el rey David. David clamó, cámbiame, Señor. David clamó diciendo, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta debe de ser nuestra oración diaria. Señor, cambia este corazón de piedra y dame un corazón de carne, un corazón limpio. Ayúdame, Señor, cámbiame. ¿Qué pasaría si todos los días doblamos nuestras rodillas y le pedimos al Señor que nos cambie? Le pedimos al Señor que nos renueve. Le pedimos al Señor que nos moldee.
A veces pensamos que para cambiar necesitamos ir a una institución del gobierno, a una institución social, que hay muy buenas. Sin embargo, hermanos, el único que puede transformar nuestra vida es Dios, a través de su Santo Espíritu. No existe otra manera, porque nosotros somos vulnerables al pecado, porque el pecado está siempre delante de nosotros, pero Dios puede transformarnos. Y David en la oración le pide al Señor, Señor, cámbiame, ya no quiero ser el mismo. Crea en mí un corazón limpio, un corazón recto, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué más hizo el Espíritu Santo en la vida del rey David? ¿Y qué más puede hacer el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? Mira lo que sigue diciendo el Salmo 51. Y vamos ahora a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice la palabra del Señor: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David está especialmente diciendo que la única forma para que él pueda cambiar es pasar en intimidad con Dios. Y claramente él dice aquí en la Biblia, no me eches de delante de ti. No me eches. Y tampoco quites tu Santo Espíritu. Mira qué bonito cómo él está describiendo el cambio que el Espíritu Santo hace en su vida, el trabajo que el Espíritu Santo hace en su vida. Primero lo lleva a reconocer de que es pecador. En segundo lugar, lo lleva a pedir ayuda. Señor, soy pecador, pero límpiame, renuévame, cámbiame. En tercer lugar, David dice, Señor, para que ese cambio suceda, no me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hay un caso bíblico que tú y yo conoces muy bien. Especialmente estamos hablando de Juan. Juan era conocido como el discípulo uno de los discípulos más terribles que llegaron a Jesús cuando él los escogió. Tanto así que Jesús mismo lo llamó los hijos del trueno, el hijo del trueno, a él y a su hermano. Y una persona que reciba ese nombre o ese sobrenombre es porque era una persona impulsiva, problemática. Pero es interesante que a medida que leemos la Biblia, vamos a encontrar que Juan, siendo, no sé si el discípulo más joven o uno de los más jóvenes, descubrió que la forma para él poder tener paz en su corazón y cambiar era estar muy cerca de Jesús. Y así fue. A él lo encontramos, por ejemplo, que recostaba su cabeza sobre el hombro de Jesús. Ahí lo encontramos incluso a la hora de la muerte. Fue el discípulo que más cerca estuvo. Allí, cerca de la cruz, con María, la madre de Jesús. Recuerden aquellas palabras cuando le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Juan descubrió que solo estando cerca de Jesús podía cambiar. Y es eso lo que dice David en esta oración. Señor, no me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Yo necesito para cambiar. Yo necesito para ser alguien diferente, para hacer la voluntad, para hacer tu voluntad. Necesito estar en completa intimidad contigo. ¿Qué pasaría si todos buscáramos a Dios cada día? Si hiciéramos de nuestro primer trabajo la comunión con Dios. Yo te pregunto, hermano y amigo, ¿será que ese es el consejo que Dios nos dejó en su palabra? ¿Que estuviéramos cerca de Él? Claro que sí. Cada día Jesús, sus primeras horas las pasaba con su Padre en comunión con Él. La Biblia dice que muy de mañana. Y cuando analizamos la Biblia, encontramos, por ejemplo, a Job, que Job muy de mañana, antes que salga el sol, él
ofrecía sacrificios a Dios, pasaba en comunión con Dios. Es muy determinante, es muy importante el tiempo que dedicamos para estar en compañía de nuestro Dios. Y nosotros en la iglesia ofrecemos muchos materiales para que nos mantengamos en comunión con Dios. Pero qué mejor que la Biblia. Esta semana estamos estudiando en la lección de escuela sabática que la Biblia es la que nos puede ayudar para hacer cambios significativos en nuestra vida. Cuando no entendamos algo, la Biblia es su propio intérprete, comenzar a buscar por aquí, por allá, leer textos que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Pero también es muy importante orar, leer la Biblia, orar, es muy determinante, porque cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti, pero también debes de orar porque tú también tienes que hablarle a Dios. Y eso tiene que ser recíproco. Una comunicación es aquella donde no solo recibes información, sino que también das información. Yo le hablo a Dios cuando oro. Dios me habla a mí cuando leo su palabra. Y Dios puede comunicarse de otras maneras, pero la más común es esta: leer la Biblia, buscarlo cada día. Y hoy este sábado glorioso es un día especial, porque desde la creación Dios nos dejó 6 días para hacer todos nuestros quehaceres, pero el sábado es día de reposo para Jehová tu Dios. Es un día para que estés en comunión completa con Él. Tú haces muy bien al estar escuchando el mensaje. Tú haces muy bien a dedicar tiempo a escuchar la palabra de Dios. Ahora, mira qué interesante. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Primero nos hace reconocer que estamos perdidos, que somos pecadores. En segundo lugar, nos motiva a buscar ayuda, porque Dios es el único que nos puede transformar, el único que puede purificarnos. En tercer lugar, nos motiva para que ese cambio suceda, a pasar en comunión con Dios diaria. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y como resultado de esa experiencia, mira lo que dice el Salmo 51. Y vamos a leer especialmente el versículo 13. Aquí encontramos que el Espíritu Santo motiva a David a ayudar a otros. Dice así la palabra de Dios: entonces, solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué está diciendo acá el rey David, inspirado por el Espíritu Santo? Claramente, después de haber tenido una experiencia renovadora con Dios, después de ese proceso, entonces estaré listo para enseñarle a otros que también son pecadores y que pueden ser convertidos, porque yo ya lo experimenté, ahora otros también lo pueden experimentar. Qué interesante, ¿no es cierto? Para yo poder hablarles del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la benignidad de Dios a otras personas, primero yo debo de experimentarlo. Si tú has pecado y te sientes perdonado, de eso hay que hablarle a los demás. Si tú has pasado en comunión con Dios, de eso tienes que hablarles a otros. Pero es difícil pedirle a alguien que vaya a predicar, que vaya a hablar del amor de Dios, cuando no ha experimentado eso personalmente con nuestro Dios. Es muy importante, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, especialmente cuando la salud se está terminando, especialmente cuando somos víctimas de una pandemia, cuando el mundo está en caos. Hoy más que nunca necesitamos reconocer que somos pecadores, que somos vulnerables al pecado, que necesitamos hacer un cambio. Y ese cambio solo lo tenemos al pasar cerca de Dios, en la presencia de Dios, y que también al tener ese cambio maravilloso, tengo la responsabilidad de compartirlo con otros. Hoy es el momento de que tomemos decisiones significativas, porque hermanos,
Amigos, hoy todo el mundo habla de las señales del tiempo del fin. Hoy todo el mundo habla de que el fin está cerca. Pero yo quiero decirte algo en esta hora. El fin puede estar cerca. Tú puedes estar cerca, al borde de la muerte. Pero lo más determinante, lo más importante, es que te hagas cuentas con Dios. Y para eso el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Siempre. Claro, la Biblia habla de la lluvia temprana, la lluvia tardía. Pero si tú revisas en el contexto que se dio esto, es porque en Israel no llueve todo el tiempo. Llueve a nomás entrar el invierno muy fuerte, pero luego sigue lloviendo esporádicamente y al final llueve muy fuerte otra vez. Es decir, el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia primitiva, pero no ha dejado de hacer la obra en el ser humano. Luego vendrá la lluvia tardía, pero el Espíritu Santo sigue siendo derramado en tu corazón y en mi corazón. Y si analizamos tiempos antiguos, igual, el Espíritu Santo siempre estuvo con muchas personas que se pusieron de parte de Dios. Hoy más que nunca, debes de reconocer que es el Espíritu Santo el que está obrando en tu vida. Eso que tú escuchas como la conciencia que te habla diariamente a que hagas lo correcto, es la voz del Espíritu Santo. No la rechaces, reconócelo, búscalo, escúchalo. Y cuando tú escuches la voz de Dios, entonces reconocerás que eres un pecador, reconocerás que necesitas un cambio especial en tu vida, reconocerás que necesitas pasar en la presencia de Dios y que necesitas compartir con otros de esa experiencia maravillosa. Es muy importante hoy, en este tiempo, hermano y amigo, que tomes en cuenta el Espíritu Santo. Deja de seguir viviendo la vida que llevas. Deja que el Espíritu Santo obre y cambie tu vida. A veces esperamos que el Espíritu Santo haga el trabajo en aquellos que no están en la iglesia, pero yo creo que David estaba en el palacio, David estaba en el redil y allí necesitó de Dios, allí necesitó del Espíritu Santo. Nosotros que estamos en la iglesia también necesitamos del Espíritu Santo. Hoy es un momento especial para que cambiemos y nos pongamos a cuentas con el Señor. Pero déjame contarte una experiencia muy, pero muy interesante. Hace unos años, estando en Sonsonate, fui partícipe de una historia muy, muy interesante. Estábamos en tiempo de recolección, recolectando recursos para poder hacer obras de beneficencia. Y un hermano decidió ir a un lugar donde nunca había ido. Recuerdo muy bien su nombre, hermano José. Por cierto, él pidió a otros hermanos que lo acompañaran, pero nadie quiso. Y es que el asunto de pedir recursos para hacer obras determinadas, no a todos les gusta, pero es muy importante especialmente hacer esta obra, porque llega el momento cuando tenemos que ayudar, como estos casos difíciles, cuando la crisis llega. Y este hermano fue a buscar a una mujer que aparentaba tener mucho dinero porque tenía muchas tierras, mucho ganado. Y cuando él se acercaba a ese lugar, no fue fácil porque él comenta de que habían muchos perros que llegaron a recibirlo, ladrándole, y él como pudo se defendió y logró acercarse un poquito más a la casa y salió aquella mujer, una mujer, la dueña de todo esas tierras, ese ganado, a recibirlo y le quitó los perros y lo pasó adelante. Cuando él estaba allí, entonces él le explicó, buenas tardes, yo ando haciendo una obra especial porque ando recolectando dinero para ayudar a personas necesitadas en el área de salud, educación, vivienda, desastres naturales, y él comenzó a explicarle. Yo nada más soy un colaborador, soy miembro de la iglesia adventista, y él dijo todo el discurso. Cuando ella escuchó, se quedó pensativa
Y entonces dijo en su corazón, ¿cómo yo voy a ayudar a este hombre? Si a mí me cuesta todo lo que tengo, yo tengo que trabajar todos los días y hay personas que solo piden y se encargan a eso, a pedir, y ¿cómo voy a ayudar? Pero este hermano le dijo algo que a ella abrió su corazón, y es que el hermano se introdujo diciendo, sabemos que usted es una persona muy generosa y queremos que nos colabore. Cuando ella escuchó eso, se puso a pensar, ¿cómo voy a dejar ir a este hombre con las manos vacías si me está diciendo que soy generosa? Así que se fue para su cuarto a sacar dinero para darle, pero solo tenía un billete de $50 y para ella era mucho darle eso, así que comenzó a pensar, ¿se lo doy o no se lo doy? Y después de una lucha en su conciencia, decidió meter el dinero en el sobre. Yo creo que fue el Espíritu Santo el que la doblegó, porque tal cual ella menciona, nunca antes había hecho eso. Había regalado frijoles, había regalado cositas así a alguien que lo necesitaba, pero así mucho dinero jamás. Así que le dio el dinero a este hermano y luego le preguntó, ¿de qué iglesia me dijo que usted venía? Y él le dijo, la iglesia adventista del séptimo día. Y él expresó estas palabras, yo nunca he escuchado de esa iglesia. ¿Qué enseñan de diferente? Yo no asisto a ninguna iglesia, pero ya aprovechando que lo tengo acá, explíqueme. Y entonces el hermano comenzó con su folletito a tener el primer estudio de la fe de Jesús. De hecho, cuando él se introdujo a ella, él le mencionó que la iglesia ofrecía una serie de estudios para que conociera a fondo el mensaje. Pero ella claramente le dijo que no tenía tiempo para tener estudios bíblicos, solo quería que le informara de qué enseña esa iglesia. Pero el hermano muy astuto sacó su folletito y sin leerlo, solo lo tenía en sus manos, comenzó a preguntarle, ¿cuántos dioses hay? Y ella dijo, yo sé que hay uno, correcto. Mire lo que dice la Biblia, un solo Dios y Padre de todos. Y luego él comenzó a desglosar el primer tema de la fe de Jesús. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Sí, se preocupa. Mire lo que dice la Biblia. Sin ella sentirlo, él le dio el primer estudio. Y cuando finalizó, le dijo, mire, aunque usted no se percató, ya tuvimos el primer estudio. Y ella se sorprendió y le dijo, ¿así son los estudios? Sí, pues me gusta. Me gusta porque es rápido y enseñan mucho. Lo espero, venga a tal fecha y vamos a estudiar. Comenzó a estudiar la Biblia. Y a medida que estudiaban, ella iba creciendo, iba aprendiendo. Y un día estudiaron una lección muy, pero muy interesante. Y se sorprendió porque descubrió que ella estaba en el error. ¿Cuál estudio creen ustedes que era? Pues era el estudio de los santos mandamientos de Dios. Y especialmente había un mandamiento que a ella le llamaba la atención porque lo estaba transgrediendo. Bueno, habían otros, pero especialmente uno. ¿Cuál crees tú? Probablemente te hayas equivocado. El mandamiento que a ella le llamaba la atención era el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Ella estaba viviendo con uno de sus jornaleros. Y es más, tenía un hijo con uno de sus jornaleros. Y no estaba casada. Así que ella descubrió, estoy en adulterio, estoy en fornicación, necesito cambiar. Así que llamó al jornalero, llamó prácticamente a su marido, y entonces le mencionó que no podían seguir viviendo así porque la palabra de Dios dice que no debemos de estar en adulterio, en fornicación. Entonces, este hombre se sorprendió y le dijo, tú dices que estamos mal, pero yo siento que estamos bien así. Y él le mencionó, no, porque la Biblia dice que eso es pecado. Y entonces él le dijo, sí, pero hay muchas personas que están así y son felices. ¿Por qué quieres tú hacer las cosas diferentes? ¿Qué quieres? Entonces ella le dijo, bueno, yo quiero que nos casemos. Si me amas, casémonos. Y si no quieres casarte conmigo, no hay problema, pero ya no podrás trabajar aquí en la hacienda porque es tentación que estés aquí. Yo creo que hay que seguir la Biblia. Muy enojado se fue este hombre. Lo interesante es que esta hermana siguió estudiando
Y a medida que estudió la Biblia, descubrió que necesitaba tomar decisiones. Y un día, fue bautizada para honra y gloria de nuestro Dios. Comenzó a asistir los sábados a la iglesia, comenzamos a tener cosas maravillosas, experiencias maravillosas con ella. De repente un día apareció aquel hombre y cuando llegó a su casa, ella lo recibió porque quería ver a su hijo, pero él le mencionó que había pensado y que estaba dispuesto a casarse con ella. Pero es interesante porque aquella mujer le dijo: yo no puedo casarme contigo. Él se enojó mucho, le dijo: ¿por qué? Si eso es lo que tú querías, que nos casáramos para estar bien. Sí, pero es que ahora yo ya soy cristiana, me he bautizado. Y la Biblia dice que no debemos de unirnos en yugo desigual. Así que la única manera que yo me pueda casar contigo es que tú seas de la misma iglesia, de que tú seas cristiano también. Muy enojado salió aquel hombre, pero cuando llegó a su casa se puso a reflexionar: esta mujer, si me pidiera quizás cosas más difíciles, las hiciera, pero lo que está haciendo es algo noble, es algo correcto. Y si ella dice que es bíblico, mejor todavía. No puede ser que yo le lleve la contraria. Así que, como pudo, el siguiente sábado fue a buscar la iglesia adventista más cercana. Llegó a la iglesia central de Sonsonate y ahí pidió estudios bíblicos. El primer anciano, con mucho gusto, comenzó a dar estudios bíblicos. Pasó una semana, una segunda semana estudiando y entonces él descubrió que era muy cierto todo lo que esa mujer le decía. ¿Y sabes qué? Fue bautizado también para honra y gloria del Señor. Así que una vez fue bautizado, tomó su certificado y se fue a buscar a aquella mujer. Cuando llegó con el certificado en su mano diciendo: yo ahora soy también adventista del séptimo día. Estoy listo para que nos casemos y podamos hacer las cosas como Dios manda. ¿Sabes, hermano y amigo? Fue una experiencia tan bonita. Celebramos a lo grande aquellas decisiones. Hicimos el casamiento. Tan maravilloso fue eso que a los días esta hermana, después de haber experimentado su entrega a Dios, después de haber reconocido que necesitaba hacer cambios y los hizo para honra y gloria del Señor, posteriormente se bautizó la madre de esta hermana se llama Ana. Después se bautizó uno de sus hijos, después se bautizó uno de sus hermanos con la esposa y los hijos. Yo tuve la dicha de estar ahí en ese proceso. Bautizamos a algunos de sus vecinos y luego en ese lugar formamos una iglesia para honra y gloria de nuestro Dios. Y lo que puedo decirte es que esa iglesia fue tan fuerte, que ahora esa iglesia ya dio a luz otra iglesia para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Y sabes quién es la dirigente de aquella iglesia? Aquella hermana que un día recibió a una persona que salió por recolectar fondos, aquella persona que le ofreció estudios bíblicos. Ese fue el mensajero que Dios ocupó. Y ahora esta hermana disfruta de la compañía de nuestro Dios, sirviéndole cada día en espíritu y en verdad. Yo creo que así como Dios obró en esta mujer, así como Dios obró en la vida de David, Dios también quiere obrar en tu vida y lo hace por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo puede ayudarnos a reconocer nuestra vulnerabilidad al pecado. El Espíritu Santo puede ayudarnos para que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda. El Espíritu Santo puede ayudarnos también para que estemos en comunión completa con nuestro Dios. Y el Espíritu Santo puede utilizarnos también para compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, a que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra mente y en nuestro corazón. Tengamos una oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor,
por el que el Espíritu Santo es real en nuestra vida. El Espíritu Santo ha hecho cambios significativos en mi vida y en la vida de muchas personas que están escuchando este mensaje. Pero todavía hay mucho que mejorar. Y hoy reconocemos delante de ti, Señor, que el pecado está siempre delante de nosotros. Como David, también hoy reconocemos que necesitamos ayuda, que tú eres el único que puedes transformar nuestro corazón. También, oh Dios, reconocemos que la única forma de cambiar es pasar minutos y horas delante de tu presencia. Y también, oh Dios, reconocemos que ese mismo Espíritu Santo puede ayudarnos a compartir con otros lo que hemos experimentado al estar cerca de ti. Tómanos en tus manos, Señor, hoy en estos tiempos difíciles, hoy cuando hay una peste que amenaza este planeta, hoy cuando la venida del Señor está cerca, necesitamos más. Reconocer que el Espíritu Santo existe y que puede hacer una obra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Permítenos cambiar, permítenos mejorar. Nos dejamos en tus manos en este día santo. Sigue hablándonos, Señor. En el nombre de Jesús lo suplicamos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan un feliz sábado.